ahí buscando. Ah, ya entró, creo. Ya regresó. Porque mi internet anda fallando. Empezó a hacer aire y no sé qué pasó. Bien, entonces comentaba yo del aspecto legal. Déjenme volver a compartir pantalla. Comparto pantalla, déjenme ver. Ok. Les comentaba, hablando de la parte legal, déjenme, aquí está. Aquí tengo. Bien, hablando de la parte legal, este, no hay una representación como tal de lo que es pues el psicólogo dentro de su trabajo en la normativa mexicana. El artículo 27 que habla de la educación, de la salud, ahora de la educación, ahora de la salud, pues ya vimos que sí hay una prevención, hay educación para la salud, que hay atención médica integral, que atención materno-infantil, salud sexual y reproductiva, está la salud mental, la prevención y control de enfermedades bucodentales y disponibilidad de medicamentos, y ustedes pueden ver otros apartados. No se habla del psicólogo como tal y habla de que pues quienes se dedican a este ramo de la salud pues tienen que tener un título y una cédula profesional para poder trabajar. En cuanto a la atención médica, pues vemos que sí existen actividades de atención médica preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas, pero sobre todo se enfocan más a la parte de médicos eh, y enfermeros, ¿no? Que es lo que comentábamos con Maggie, como que el papel del psicólogo no aparece en este artículo 32, ¿sale? Ni en el artículo, por aquí estábamos viendo el artículo 32, 33, como ustedes ven, no hay una representación para el psicólogo. Ahora, analizando la Ley General de Salud que se desprende de la Constitución mexicana, ¿no? Que es en la parte de salud mental, en su capítulo 7 del artículo 72 al 77, espero que lo hayan visto, pues también se habla de cómo tratar o trabajar la salud mental, pero tampoco figura el papel del psicólogo, o sea, no está. De hecho, ¿verdad? Hablábamos, Maggie, que los que prescriben medicamentos aparecen enfermeros médicos, pero no aparece el psicólogo, el psiquiatra, no aparece ninguno de estos profesionistas. Y estamos hablando de que estos documentos, pues, son los que actualmente se manejan, ¿eh? No crean que es una ley que estoy retomando de atrás, no, sino es, pues, lo de ahorita, 2021, y no existe. ¿Sale? Existe lo que se tiene que hacer para la promoción de la salud mental, para las enfermedades mentales. Incluso les decía yo a sus compañeritos, ni siquiera existen muchos psicólogos aún trabajando dentro de estas áreas, dentro de los institutos de salud. Eh, Les comentaba el ejemplo de mi pueblo, ¿no? En mi centro de salud no existen psicólogos. El que lleva todo lo de salud mental es un médico general, no es un psicólogo como tal. Entonces, él es el que prescribe medicamentos y según es el que da terapia, pero no es el psicólogo, es un médico general. Por lo tanto, yo creo que en este marco legal todavía hay mucho por hacer en materia del trabajo que realizan ustedes como psicólogos para la intervención, porque sí se habla de que se debe de trabajar, pero no se refuerza el papel del psicólogo en su trabajo dentro de esta área, ¿no? Que eso es algo que todavía falta por hacer. Em, pues como ven ustedes, no, o lo ven en la ley, no existen. Todo referente a esto se va a los diferentes institutos nacionales de salud, que son los que en determinado momento diagnostican, generan prevención, generan terapia y demás, se supone, pero realmente no hay un papel del psicólogo en todo esto, ¿sí? Que creo que sí les hace falta bastante a ustedes, porque ustedes se dedican a esta parte. Em, Realmente, cuando se trata de problemas que se tienen que atender, estos problemas afectan a la sociedad y son parte de la salud, pues obviamente ustedes se dedican a la salud. Cuando se conduce o cuando se trata de una investigación, pues se hace un trabajo interdisciplinario. Interdisciplinario porque pues ya sabemos que van a intervenir diferentes profesionistas
que tengan que ver con el problema a tratar, sobre todo cuando hablamos de problemas sociales grandes, ¿no? Cuando hablamos de alcoholismo, cuando hablamos de drogadicción y lo atendemos a nivel sociedad grupal, pues entonces van a intervenir otros especialistas, incluso cuando damos la terapia a nivel individual, pues van a intervenir otros profesionistas. Y entonces todo esto generalmente se maneja desde los institutos nacionales de salud. ¿Cuáles son los institutos nacionales de salud? Pues el de cancerología y todos estos grandes edificios de especialidades, de altas especialidades, que son los que se encargan ya como que de poner en contacto al paciente, ¿no? Sí necesita el psicólogo, por eso es un trabajo multidisciplinario. ¿Sí? ¿Sí me explico hasta ahí, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Lick, se escucha Ok, muy bien, está bien explicado. muy Sí, bien. licenciado, muy bien. Ok. Por lo tanto, también es importante recalcar, y no quiere decir que con eso estemos diciendo que ustedes estén mal, ¿eh? Pero también algo que se ha investigado y se ha dado cuenta es que en los programas que actualmente forman a los psicólogos, ¿no? A las nuevas generaciones de psicólogos, existen ciertas incongruencias entre lo que se les enseña y la práctica. De hecho, se necesita actualizar muchas cosas, ¿no? De los planes y programas para que ustedes se vayan acercando mucho más a la realidad, pero también incluso más práctica, que no todo solo sea teoría, sino que ustedes pues realmente se preparen para la intervención como debe de ser ya en su realidad, ¿no? Porque aquí en la escuela pues les podemos llenar de teorías, de conceptos, de contenidos, que ustedes pueden aprender y que ustedes pueden tener ahí guardados, pero aquí el chiste es que ustedes los puedan aplicar. Sí, entonces por eso se dice que hay como que un bache ahí entre lo que se enseña y lo que se aplica. ¿Realmente está funcionando lo que se les está dando para que ustedes lo apliquen en su práctica? Eso es lo que tenemos que checar también, que ustedes realmente estén haciendo que todo esto funcione adecuadamente. No es fácil. Desafortunadamente esto no es fácil porque estamos hablando de situaciones que a veces se escapan de ustedes como alumnos, sino que esto ya viene desde la parte de quienes se encargan de generar, de estructurar los planes y programas que se ponen para enseñar a los nuevos psicólogos. Quiero decir que el de ustedes no es un mal plan de trabajo, porque al rato no vayan a decir, ay, el profe nos dijo que nuestro plan no sirve. No, puesto que su plan de trabajo de ustedes está basado en el de la UNAM, por lo tanto tenemos pues un plan adecuado y un plan que está funcionando correctamente hasta el momento, pero tampoco quiere decir que no tenga fallas, puede tener por ahí sus baches, ¿sí? Pero no quiero que piensen que, ah, ya este no sirve, no, sí sirve, ¿sí? Este es uno de los mejores planes, pero sí, según los analistas les hace falta aún más todavía. Y sobre todo yo creo más práctica. De hecho, ustedes como psicólogos pues tienen que hacer obviamente su servicio social, sus prácticas, pero sí esta parte, por ejemplo, que les ha hecho Miss Esmeralda de estar haciendo los proyectos y de que ustedes investiguen TEDs y que los puedan aplicar es muy importante porque así ya no nada más se llevan la parte teórica, sino también la parte práctica. Aunque aquí lo viable es que realmente ustedes sí se esfuercen por aplicar lo que ok, muy bien. Este, es importante que ustedes apliquen lo que ustedes están proponiendo, por ejemplo, en cada proyecto. Que las pruebas no nada más las pongamos por ponerlas y de que a ver si puede funcionar, sino que realmente se enfrenten a aplicarlas, a quebrarse la cabeza un rato entre buscar los resultados y cómo le voy a hacer y cómo voy a valorar y qué propongo, ¿no? Porque de eso se trata, porque ya en la práctica, pues no va a estar Miss Esmeralda ahí para decirles, ahora tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, no, porque ustedes se supone que ustedes están haciendo todo lo posible por que sus conocimientos los puedan poner en marcha ya al enfrentarse a un caso, a una patología determinada de alguien. Entonces, sí es importante en el caso de ustedes, no porque en mi área, por ejemplo, no sea importante. Acá, pues sí como que también lo necesitamos, pero por ejemplo, en ustedes que están con salud, pues sí es más importante que puedan hacerlo, que realmente se pongan a practicarlo, porque de eso se trata.
¿sí? Para que no haya esta incongruencia entre precisamente lo que estamos enseñando y lo que ustedes están haciendo, o para lo que se les está entrenando, como dice aquí entre comillas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí, está bien, bien. Sí, licenciado, muy bien. Entonces, vemos que tenemos relaciones diferentes e interdisciplinarias en el ámbito de la salud, ¿sí? Ámbitos de problema de la salud y la enfermedad. Y entran precisamente estas áreas, ¿no? Por la parte de la medicina, pues obviamente los médicos, la enfermería, el trabajo social y la psicología. Estas, porque ustedes tienen el conocimiento en biología, anatomía, fisiología, psicología, sociología, antropología, etcétera. Todas estas que nos ayudan a entender la conducta del individuo precisamente. Ujú. Y van a decir ustedes, ¿y yo cómo voy a saber de fisiología o de anatomía? Pues se acuerdan que estuvimos viendo los sistemas nerviosos, ¿verdad? Todo lo que son neuronas, todo lo que tiene que ver con los nervios para entender esta entrada de estímulos y que provocan una conducta, una percepción de un individuo. Entonces, sí lo estamos viendo. Están viendo todo lo que es fisiología. Supongo que también vieron sociología. No sé si lleven sociología, pero tienen que analizar. Llevamos psicología social, obviamente, ya me acordé, así que sí lo saben. Antropología ligado a esta parte. Entonces, estas son las diferentes relaciones a nivel interdisciplinario que vamos a utilizar para entender precisamente también el aspecto de salud y la salud mental, sí, porque ustedes son parte de los profesionistas de la salud, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son lo que tenemos que considerar para el trabajo psicológico en el ámbito de la salud? Pues los servicios que se ofrecen, los escenarios, ya hemos hablado ahí de escenarios, diferentes tipos de escenarios, nos falta hablar de uno todavía, y las competencias que se tienen que desarrollar ustedes como psicólogos para poder enfrentar y dar un servicio y brindar los escenarios posibles de la intervención psicológica. Ujú. Y pues bueno, dentro de estos conocimientos que ustedes deben desarrollar, las habilidades que deben desarrollar y los logros que deben de tener para poder hacer la intervención. Como ustedes ven, tenemos aquí en este cuadrito 8 conocimientos, ¿sí? Sobre todo, pues por empezar, ¿qué es la psicología? Las teorías psicológicas que existen y cuáles son sus fundamentos, ¿sí? Porque esto es lo que les dará la práctica. Justamente estaba yo viendo esta semana por ahí una película de Batman, no recuerdo cuál porque no soy muy fan de las películas, pero creo que es El Caballero de la Noche, si mal no recuerdo, donde sale algo que tiene que ver con la psicología, ¿no? Y justamente el personaje que le hace de psicólogo, que además es el malo, pues cuando estaba explicando a una reportera sobre lo que tiene supuestamente un paciente, él sustentaba en una teoría, y no recuerdo ahorita el autor, pero sustentaba lo que él decía en un autor y decía, de acuerdo a tal teoría y de acuerdo a tal autor, esto es lo que tiene que pasar y por eso pasa esto y esto y lo otro. Es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Sustentarse en los autores, por eso se los están aprendiendo, ¿eh? No crean que nada más porque pues hay que ver a Bandura y hay que ver a Freud, nada más por verlos, no, sino porque eso nos ayudan a sustentar nuestro trabajo. ¿Sí? La fenomenología o lo psicológico, más bien conceptos pertinentes a la fenomenología, todos los fenómenos que ocurren de carácter psicológico en la sociedad. Ustedes también tienen que tener estos conocimientos que están aprendiendo. Sí, qué es la dimensión psicológica en la salud y la enfermedad. Acuérdense que va relacionado, sobre todo la parte psicológica nos genera pues enfermedades físicas, ¿no? La parte fisiológica también. Entonces, tenemos que checar esa parte. Los modelos teóricos que existen, los métodos que ustedes también están aprendiendo, relacionar los modelos teóricos con categorías y conceptos y cómo se elaboran, qué contienen y cómo se evalúan las políticas públicas en materia de salud. Aquí en políticas públicas, pues es que siempre tenemos que estar al tanto en el caso de lo que establece, por ejemplo, el gobierno para trabajar en cuanto a salud y en la salud entra la salud mental. En las habilidades, diseñar estrategias, administrar proyectos, diseñar instrumentos y evaluar la efectividad, eficacia. Esto ya lo hablamos en esta otra materia que era, se me fue el nombre, diseño de pruebas, ¿no, verdad? ¿Cómo era la materia que vimos la vez pasada? Pero donde veíamos toda esta parte, ¿sí? Se me olvidó el nombre de esa materia, pero vimos toda esta parte. Diseñar, instrumentar y evaluar la pertinencia y viabilidad de programas de investigación también es parte de ustedes. Interactuar eficientemente con otros profesionales
y interactuar eficientemente con líderes e integrantes de comunidades cuando trabajamos a nivel grupal o como parte de los programas que existen para políticas públicas para trabajar enfermedades o aspectos de la salud mental. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Y pues de logros, déjenme ver por aquí. No de ogros, sino de logros. Pues tenemos pues lo que es la aplicación del conocimiento. Obviamente esto lo hacen ustedes a través de la práctica que tienen. Sí, en relación salud-enfermedad, generación de nuevos conocimientos psicológicos, desarrollo de procedimientos y desarrollo y validación de paquetes tecnológicos para el cambio conductual. Este aspecto es muy importante, chicos, porque incluso lo estamos viendo en redes. Hoy en día ya no solamente es la manera tradicional en que dábamos la terapia o la manera de acercarnos al paciente de la forma tradicional. Hoy en día la tecnología está muy de moda y ustedes tienen que buscar aplicaciones, pruebas, todo de manera digital también para acercarse a los pacientes. Sí, de hecho hoy buscamos en Google pruebas psicológicas y nos aparecen test, ¿no? Test, hay apps, hay todo. Hoy en día tenemos que hacer mano de la tecnología, o echar mano, perdón, de la tecnología para que ustedes puedan desempeñar un mejor trabajo dentro de la sociedad. El psicólogo, recuerden que está en ese proceso de ganarse su lugar en la sociedad, porque antes el prestigio del psicólogo no era como que bueno, ¿no? Así como que era el que cura a los locos, es el que te vamos a mandar si estás loco o esto, como que teníamos un mal concepto del psicólogo, ¿no? Hoy en día está cambiando poco a poco, entonces pues sí tienen mucho trabajo por hacer que ustedes como psicólogos adquieran tienen una responsabilidad social con las personas, con la sociedad, en el campo de la salud mental y ganarse un prestigio y un lugar, un reconocimiento por la sociedad, ¿no? Para ayudar a mejorar la conducta de los individuos y que estos se puedan, pues, comportar de mejor manera en la sociedad en la que están y convivir de mejor manera, obviamente. Ajá. Hasta parece discurso político, pero no lo es, chicos, sino su realidad. ¿Vale? Y bueno, Eh, ¿cómo serían los programas de integrales de instituciones de salud no psiquiátricas? Es decir, eh, este es un modelo, ¿sale? Es un modelo que creo que no existe en México, ¿sale? Donde debería de existir este departamento de psicología y salud, pero recuerden que en México pues está dentro de lo que es la salud, ¿no? Del ámbito de la salud. Como tal no existe esto, pero pues se tendría que evaluar las características de la población atendida, ver los programas de atención y tipos de intervención. Aquí es cómo vamos a intervenir como psicólogos. Evaluación psicológica inicial, diseño de plan de intervención, intervención psicológica de calidad, alta o canalización, que es cuando empezamos a trabajar, desarrollo de líneas de investigación, aplicación de hallazgos, que es lo que se haría en esta parte para lo que es la intervención psicológica, de acuerdo pues a que existiera realmente un plan adecuado dentro de nuestro marco de salud. Pero pues bueno, en México ya vimos que nos faltan mucho por en la parte de política y de salud para establecer el trabajo de la psicología dentro de este ámbito, ¿sí? Entonces, pues aún existen ciertos aspectos que tenemos que ver. ¿Dudas? No, ninguna, profe, todo está bien, bien explicado. Muy bien. Ahora, dentro de lo que es la intervención psicológica, seguimos con la intervención, ¿verdad? Aquí siempre vamos a hablar de intervención. Déjenme. Aquí. Nosotros tenemos generar contextos. Esos contextos propicios, ¿sí? Son escenarios también y son propicios porque es donde se llevaría a cabo la intervención o la manera de poder intervenir, que es este tema que vamos a tratar. Y dentro de estos escenarios de intervención, pues también hacemos alianzas, negociaciones y diálogos con nuestros pacientes. Es casi similar a lo que hace el médico también, hacer alianzas y negociaciones. Se tienen que trabajar para poder precisamente llegar a acuerdos y yo pueda hacer mi intervención de manera correcta. Vamos a ver primero, ¿por qué es importante la alianza terapéutica y a qué se refiere? Maggie, no sé si puedas leerme, por favor, lo que dice la diapositiva.
Sí, Liz. La importancia de la de la alianza terapéutica. La alianza terapéutica ha sido definida como los lazos afectivos positivos entre un paciente y su psicoterapeuta, como pueden ser confianza mutua, agrado, respeto y comprensión. Una relación consciente que involucra acuerdos y colaboración entre terapeutas. Ok. Aquí me faltan terapeuta y paciente, ¿eh? No nada más era. Ajá. Este, Sí, una disculpa, se me fue a mí. Esta alianza es muy importante. Como dice aquí, son estos lazos que van a unir al paciente con su terapeuta. Si a mí mi psicólogo me cae gordo, pues obviamente ni voy a querer estar con mi psicólogo, ¿verdad? Pero si yo como psicólogo sé cómo poder llegarle a mi paciente y mi paciente me entiende y además me empieza a ganar afecto, aprecio y puedo trabajar de manera correcta, pues vamos a poder generar ese ambiente de confianza y además poder llegar a acuerdos más fáciles entre lo que estamos tratando, ¿no? Entonces, es importante hacer esta alianza, es importante, como dice aquí, definir estos lazos afectivos positivos, no caer en otro aspecto, ¿no? Estamos hablando de lazos, relación terapéutica, ¿sí? Porque vamos, si por ejemplo Maggie quisiera atender a su, no sé si tenga hermanos o hermanas, ejemplo, ¿eh? Si Maggie quisiera atender a un hermano, por ejemplo, aquí ya no sería muy correcto porque aquí hay otros tipos de lazos que unen a Maggie con su hermano y a lo mejor no lo va a atender de la misma manera. De hecho, en cualquier profesión no es recomendable que el profesionista siempre atienda a sus cercanos, ¿no? El profesor no puede atender a sus hijos porque nunca los va a dejar igual que a sus demás alumnos, ¿no? El doctor tampoco lo va a hacer de la misma manera que atiende a sus demás pacientes, el psicólogo tampoco. O sea, siempre en cualquier carrera no es recomendable tratar a nuestros más cercanos, ¿no? Porque nunca lo vamos a hacer de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, es importante aquí destacar que estos lazos afectivos son para el trabajo, ¿sí? El trabajo que se va a dar en la relación de psicoterapia, ¿sí? Así que esto hará que haya podamos lograr acuerdos más fáciles para poder trabajar. Así que esta alianza que nosotros podemos hacer va a involucrar tres aspectos. La naturaleza colaborativa de la relación, es decir, podemos hacer que si yo genero ese clima de confianza con mi paciente, pues que él colabore mejor, ¿sí? Y si se genera un vínculo afectivo adecuado, pues vamos a poder manejar acuerdos. ¿Qué acuerdos? Pues que, no sé, por ejemplo, en 6 meses, si tú le echas ganas, vamos a lograr esta meta, pero para eso necesito que tú pongas esto, yo voy a poner esto, o sea, ir haciendo acuerdos en los que vamos a ayudar al paciente. Por ejemplo, los médicos hacen mucho esta parte también, ¿eh? Ahorita, bueno, ponemos un ejemplo. Y tareas del tratamiento. Cuando nosotros generamos ese clima de confianza, vamos a hacer que vamos a poder dejar a nuestro paciente acuerdos y generar tareas para que él pueda cumpliendo y pueda ir logrando sus metas. Yo les decía que tengo un amigo que está en terapia, ¿no? Ya lleva 2 años en terapia, imagínense. Pero él me comenta que hay esos acuerdos o esa alianza con su psicólogo. Este, cada que va a sesión, pues platican de lo que tengan que platicar. Ya hay una confianza o un afecto entre ellos como paciente y como terapeuta. Y esto hace, y por lo que ahora analizando el tema, puedo ver que el terapeuta o el psicólogo, pues ya se ha agarrado, digamos, de eso para generar acuerdos con él. Y entonces le pone tareas, ¿no? Esta semana tienes esta tarea. En la siguiente sesión que yo te vuelva a ver, me vas a comentar qué hiciste y vamos a ver así. Entonces le va dejando tareas, ¿no? Entonces, esto le ayuda al psicólogo para cumplir las metas que pues pretende lograr, ¿no? En la conducta del paciente. Entonces, es importante estas alianzas, ¿sí? La alianza, pues la alianza, acuérdense, es como el matrimonio, ¿no? Que hacemos una alianza con otra persona de querernos, de amar o respetarnos, de seguir todo lo demás, pues acá lo mismo va a ser con el paciente y el psicólogo, pero para el trabajo, ¿sale? Para que la terapia pueda salir mejor, ¿sí? Entonces, aquí están estos tres aspectos en los que se va a basar la alianza que hacemos paciente
terapeuta. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Ok. Como dicen aquí, pues estos tres elementos van a definir el nivel de calidad y fuerza que tenga la alianza terapéutica. ¿Sí? Entonces, como ven aquí ustedes, si se genera una buena alianza, pues va a tener mejor éxito la terapia. ¿Sí? Porque es la manera en que ustedes podrán no manipular, ¿verdad? Porque no es manipular al paciente, pero sí hacer que este trabaje en beneficio de lograr las metas y los objetivos que ustedes pretenden. Así que es importante que ustedes hagan estas alianzas con sus pacientes. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ninguna. Ok. Ninguna, Bien, Lic. muy bien. Para que ustedes puedan lograr este nivel de confianza con su paciente, pues deben de tener ciertas características. La primera es que ustedes tengan respeto, confianza, que sean abiertos a escuchar, a proponer alternativas reales y factibles, que sepan otorgar consejos, ¿sí? Y puedan aquí identificar es ser empáticos con el paciente, ¿no? Porque ustedes al final de cuentas escuchan y escuchan y escuchan. Hay que ser empáticos con ellos para que puedan lograrse esto, ¿sí? Y esto es lo que generará confianza con el paciente, ¿sí? Y hará que él pueda explayarse, digamos así, y él pueda eh, abrirse e ir soltando todo lo que tiene. Ajá. Y pues ustedes puedan intervenir de mejor manera. Así que ustedes como terapeutas siempre tienen que desarrollar un ambiente agradable, ¿sí? Y hacer que su paciente, como dice ahí, se sienta cómodo y pueda expandirse. Porque si yo voy a ir al psicólogo con miedo, pues seguramente ni le voy a comentar todo lo que siento ni todo lo que tengo, y entonces la terapia no va a funcionar, ¿verdad? O sea, no, si mi psicólogo no sabe cómo, ¿cómo les diré? Cómo abordarme, pues entonces, o cómo tratarme, ¿no? Cómo generar ese clima de confianza, pues entonces no voy a hacer que la terapia funcione porque no voy a soltarme, digamos así, como debe de ser con el psicólogo. Ajá, entonces es importante que ustedes tengan estas competencias, que de hecho, si recuerdan, lo vimos hace 15 días, también cuando estábamos hablando de competencias por ahí, estábamos viendo estos puntos que son importantes para que ustedes generen ese clima de confianza con su paciente. Ajá. Y obviamente tengan más dinerito, ¿verdad? Porque entre más pacientes, más dinerito. Entonces aquí, este, así que, pero también tener que tratar que no toda la responsabilidad es el terapeuta, ¿no? Esto es un trabajo en equipo en el que se involucran el paciente, el terapeuta, también en otras ocasiones familiares o personas importantes o allegadas al paciente, ¿sí? Y tanto tenemos que generar motivación en el paciente, pero también estar motivados nosotros, porque si no, pues tampoco vamos a hacer el trabajo de la mejor manera. Así que es importante todo esto para que ustedes puedan lograr una buena confianza. ¿Y desde dónde se va a dar cuenta el paciente que podemos generar o yo como terapeuta desde dónde me lo voy a dar? Pues desde la primera entrevista inicial, ¿verdad? Desde aquí, desde el primer momento que nos vemos, que tratamos, desde aquí vamos a ver cómo lo llego al paciente o el paciente va a decir, este sí la va a hacer, este no la va a hacer, ¿verdad? Ya desde ahí estamos o empezamos a ver cómo va a funcionar, ¿sí? Entonces todo desde la primera entrevista. Ahora, también hay negociaciones dentro de lo que es la terapia o la intervención. No todo es alianzas, también vamos a negociar. Y, y esto es muy importante porque es la manera en que generemos acuerdos para que el paciente cumpla con ciertos aspectos que le correspondan y pueda ir logrando la intervención, ¿sí? Entonces, es importante generar estos acuerdos. Disculpen ustedes, aquí se me olvidó quitar esta parte de arriba, ¿eh? No es que maneje el inglés, ni siquiera lo entiendo, pero bueno, acá aparte, ustedes abajo, lo que dice español. Bien. La negociación, como dice aquí, es
tan antigua, siempre estamos negociando. De hecho, ustedes negocian constantemente con los hijos, con los hermanos, con los primos, conmigo mismo, con Dios, con lo que quieran, siempre estamos negociando algo. Esto es algo que es parte de las características del ser humano. Por lo tanto, es una manera de relacionarnos de la mejor forma con los demás o de expresar lo que sentimos, nuestros intereses y vamos a negociar. Por lo tanto, esta negociación nos permite llegar a acuerdos, ¿sí? Sobre todo aquí cuando existe un conflicto, ¿sí? Y eso es lo que les decía yo que también utilizan mucho los médicos, porque tengo un amigo que es médico y que atiende aquí a mis familiares, ¿no? Y tengo, por ejemplo, un tío que tiene la presión hasta arriba, pero no quiere dejar de tomar. Entonces, el médico genera esta negociación de decirle, ok, le doy chance de que se tome una caguama, pero tiene que tomar estos medicamentos y tiene que bajar a tanto su nivel de presión para que yo le pueda ver si le puedo dejar tomarse en lugar de 1 hora 2 caguamas, ¿no? Así ir negociando para que la persona pueda ir entendiendo y pueda ir cumpliendo. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros pacientes. Bueno, ustedes, yo no tengo pacientes, ¿verdad? Los míos son alumnos y son muy diferentes, pero hasta yo docente, tengo que hacer negociaciones con ustedes y constantemente estamos negociando, ¿verdad? Entonces, lo mismo, pero ustedes en la terapia, ustedes van a la terapia para lograr objetivos que ayuden al paciente a estar mejor, obviamente, en su conducta, ¿sí? Así que debe de haber efectivamente un conflicto para que exista esta negociación. Si no hay conflicto, no hay negociación. Yo les decía, como docente, pues sí, cuando ustedes no me entregan el trabajo y me lo van a entregar después, ya tenemos un conflicto, ¿verdad? Ya me hice tarde, ya no entregué, entonces vamos a negociar con el profe, a ver qué nos dice. Aquí con el paciente es tratar de cambiar pues la conducta y entonces tenemos que ver cuáles son las conductas o aspectos que tenemos que ir negociando con él para que él pueda mejorar, porque de pronto los pacientes se van a poner en un plan donde yo no puedo cambiar o yo no quiero cambiar o esto no lo quiero hacer. Entonces es donde ustedes intervienen y tienen que tratar de cambiar esta parte, ¿no? Es como les decía hace un rato del tío que no quiere dejar de tomar. Él definitivamente dijo, yo no voy a dejar de tomar. Ah, bueno, entonces el médico tiene que negociar, ¿no? Para que el otro haga el tratamiento y pueda tener un beneficio. Lo mismo ustedes tienen que hacer con sus pacientes. ¿Sí me explico hasta ahí? Ok, entonces, tenemos ya un conflicto. El segundo punto es posiciones opuestas. Por eso es el conflicto, porque no llegamos a un acuerdo, ¿sí? Porque el paciente de Maggie dice una cosa y Maggie dice otra cosa, entonces pues hay un conflicto, no hay acuerdos y por lo tanto va a existir esta negociación. Eh, y a veces es del psicólogo al paciente o del paciente al psicólogo, porque pues aquí tenemos que ver el beneficio que nos va a traer para la intervención. ¿Sí? La manera en que vamos a negociar, ¿sí? Entonces, aquí, en este punto es donde, sobre todo aquí el pleito es con los pacientes, porque no van a ceder, les va a costar ceder algo, ¿no? Entonces es cuando tenemos que hacer este tipo de negociación. Imagínense que Maggie, estábamos hablando, y yo sigo con mis celos desde hace como 3 cuatrimestres, que seguimos hablando de los celos con Maggie, pero hablando de celos, ¿no? Supongamos que una conducta que queremos evitar de la persona con celos es que revise el celular de la pareja, ¿no? Y que la persona diga, no, es que eso no lo puedo dejar de hacer, es que siempre tengo que estar revisando porque si no, sí me va a engañar o lo demás. Entonces, ¿cómo voy a negociar con él para yo poderle dejar tareas y que él pueda ir quitando esa conducta? Entonces, tengo que negociar, tengo que encontrar la manera de llegarle y generar este clima de confianza para poder hacer una negociación donde se beneficie él y beneficie a la terapia. O sea que sí tienen que mucho trabajito, ¿verdad? Porque no nada más es como que ver qué está pasando, sino enfrentarse. Hablamos como si el trabajo del psicólogo de pronto fuera fácil de llegar, se sienta en el diván del paciente o en el sillón y ya habla, ya habla, ya habla. Y no es así. Sí, hay pacientes que no quieren expresar lo que sienten, hay pacientes que les va a costar bastante. La terapia no es de 2 sesiones, 3 sesiones, 4 sesiones, o sea, no, la terapia puede ser por mucho tiempo, ¿sí? Aquí va a depender del problema que estén tratando, la patología,
la intervención que estén haciendo, ¿sí? De esas alianzas, de esas negociaciones que ustedes lleven a cabo con sus pacientes para que puedan generar realmente un cambio en él. ¿Hasta aquí vamos bien?